Hola, buenos días. Bienvenidos a su clase de física sobre trabajo. Cálculo del trabajo a través de los vectores de fuerza y desplazamiento. Tenemos aquí 5 casos. Vamos a calcular el trabajo para estos 5 casos. Entonces, en el caso número 1, tenemos un objeto que está siendo empujado con la fuerza F, que aquí está representada por la flecha rojita. Entonces tenemos el vector de la fuerza y tenemos el vector de desplazamiento, que aquí está representado por el vector D. El trabajo está definido como el producto escalar entre la fuerza y el vector de desplazamiento. Eso también quiere decir que si desarrollamos el producto escalar, nos va a quedar, recordemos bien que el producto escalar solamente es posible entre componentes de la misma dimensión. ¿Eso qué quiere decir? I por I, J por J y K por K, en donde el producto da igual a 1. Productos entre diferentes dimensiones, producto escalar entre diferentes dimensiones, pues nos va a dar igual a 0. Entonces aquí tenemos I por J, que equivale a J por K, que equivale a K por I, o cualquiera de sus combinaciones van a ser iguales a 0. Entonces la única combinación posible para este producto escalar son las componentes del mismo tipo. Entonces, para este primer caso, los dos vectores están sobre el eje de las X. Entonces, F por D por el coseno del ángulo que existe entre los dos vectores. Entonces, en este caso, el ángulo que existe entre estos dos vectores corresponde a un ángulo de 0 grados, porque los dos vectores van en la misma dirección y sentido. Entonces, para este caso, el coseno del ángulo θ de 0 grados va a ser igual a 1. θ0, por lo tanto, coseno de θ es igual a 1. Bien, entonces ahora vamos a realizar el producto escalar. W va a ser igual al vector de la fuerza. Aquí vamos a decir que ese vector de fuerza tiene una magnitud de 10 newtons y su dirección es I, porque está sobre el eje de las X y en dirección positiva. Bien, ahora vamos con el vector D. Entonces, digamos que sea de 2 metros y su dirección, que es las X, por lo tanto también es I. Entonces recordemos, I por I igual a 1. Entonces, 10 por 2, 20 newtons por metro, que esto es igual a 20 joules o 20 julios. Este es para el primer caso. Veamos el caso número 2. Entonces, en el caso 2 tenemos que es la misma fuerza, pero hay un ángulo diferente a 0 que existe entre los dos vectores. Vamos a decir que la magnitud del vector F continúa siendo 10 newtons y que el vector de desplazamiento es de 1 metro. 1 metro I, que va en esa dirección. Entonces aquí la magnitud de la fuerza vamos a decir que sigue siendo 10 newtons. Por lo tanto, tenemos que calcular el ángulo que existe entre los dos vectores. Aquí vamos a asumir que es un ángulo de 60 grados. Entonces, primero vamos a escribir caso número 2.
tenemos la magnitud de la fuerza, así que vamos a tener que calcular el vector F, el ángulo entre los dos vectores 60 grados, así que la fuerza va a quedar definida de la siguiente forma. Fuerza va a ser igual, entonces recordemos por la definición, va a ser igual a la magnitud del vector multiplicado por la componente en X que corresponde al coseno del ángulo, coseno teta, que aquí es coseno de 60 grados. Esa sería la componente en las X, más, entonces para sacar la componente en las Y, más 10 que corresponde a la magnitud del vector que multiplica a seno de 60 grados. O sea, son las J. Bien. Entonces, para este caso, obviamente, si nosotros llamamos a la definición, recordemos que aquí solamente la parte que tiene Y es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque el vector D continúa sobre el eje de las X. Por lo tanto, solamente esta parte de este vector es realmente la que interviene en el trabajo o hace un aporte para la realización del trabajo. Entonces aquí tenemos el vector de distancia que va a ser igual a 1 metro en la Y por la dirección que tiene, y finalmente entonces el trabajo va a ser igual entonces aquí está la definición, tenemos el producto escalar, y del producto escalar pues ya sabemos que solamente vamos a utilizar la parte de la componente en Y, que es la única posible. La otra componente desaparece porque nos quedaría J por I, queda 0. Sin embargo, escribámosla estrictamente como correspondería. Entonces tenemos el vector F estrictamente multiplicado por el vector D y tenemos el siguiente resultado. Entonces, I por I ya sabemos que nos da 1. Y por lo tanto es el que nos interesa. Y entonces nos queda I por I 1. Bien. Luego nos queda 10 por el coseno de 60 por 1 y las unidades obviamente la fuerza en newtons, la distancia en metros, por lo tanto newtons por metro, o sea julios. Coseno de 60 vale 1/2, así que nos queda 10 dividido entre 2, 5 por 1, 5, entonces nos da 5 joules. ¿Ok? Bien, veamos el tercer caso. Entonces en el caso 3 ya observamos que el vector de la fuerza se encuentra dirigido hacia arriba. Vamos a asumir que tiene exactamente la misma magnitud y el ángulo que existe entre los dos vectores es de 90 grados. Entonces tenemos todavía el vector. Vamos a calcular el trabajo debido a esa fuerza F que está allí. Si hay desplazamiento, quiere decir que hay otras fuerzas que están ejerciéndose sobre el objeto y que por eso hay desplazamiento. Entonces, magnitud de la fuerza, 10 newtons. Y por la definición, lo mismo que aquí en el caso anterior, en el caso 2, entonces fuerza es igual a la magnitud de la fuerza, que es 10 newtons, multiplicado por el coseno de 90 grados en la Y, más 10, que es la magnitud, multiplicado por el seno del ángulo, que es de 90 grados, J.
Bien, todo esto en newtons. Entonces recordemos que el coseno de 90 grados es igual a 0 y el seno de 90 grados equivale a 1. Así que para este caso la fuerza va a ser sencillamente igual a 10 newtons J, porque está dirigido el vector sobre las Y. Lo pudimos haber escrito desde el principio de esa forma. Sin embargo, quería mostrarles cómo se hace cuando se nos olvida cómo funciona. Ok, entonces aquí de nuevo el vector de desplazamiento es 1 metro en la Y. Entonces recordamos de nuevo que aquí J por I como producto escalar nos va a dar 0. Entonces aquí el trabajo va a ser igual a 0. Esto es bien importante porque quiere decir que toda fuerza que sea perpendicular al desplazamiento no aporta ningún tipo de trabajo. Igual lo escribimos, fuerza por desplazamiento como producto escalar va a ser igual a 10 newtons J por 1 metro en I, que va a ser igual a 0. No hay trabajo. Bien. Ahora miremos el caso 4 y el 5. Aquí se puede ver mejor. Entonces tenemos en el caso 4, observemos que el ángulo que hay entre los dos vectores, el vector de desplazamiento y el vector fuerza, es bastante más amplio de 90 grados, es de 120 grados. Entonces, igual que en el caso anterior, tenemos nuestro vector de desplazamiento, vamos a decir que aquí es de 2 metros en I, es un poquito más grande que los dos anteriores, pero la fuerza vamos a decir que la magnitud continúa siendo igual a 10 newtons. Vamos a escribir el vector fuerza, igual como lo hemos hecho en el caso 2 y en el caso 3, utilizando el ángulo que existe con el eje de las X, y vamos a tener 10, que es la magnitud, multiplicado por el coseno de 120 grados, que es el ángulo existente con el eje de las X, y más 10, que es la magnitud, multiplicado por el seno de 120 grados, J. Todo esto obviamente está en newtons. Bien. Entonces aquí, al igual que en los casos anteriores, la única letra o la única componente que a mí me interesa es la componente I. Ya sabemos por qué. Coseno de 120 grados menos 1 medio. El seno de 120 grados existe, obviamente, pero para el caso digamos que no lo vamos a usar debido a que pues no es importante para el cálculo del trabajo. Ya sabemos que cuando lo calculamos nos va a quedar el producto de J por I, donde I es la componente de desplazamiento y nos va a dar igual a 0. Pero igual escribimos todo el vector como queda. Entonces tenemos 10 que multiplica menos 1 medio, que es el coseno de 120 grados. Esto es lógico porque el vector va hacia atrás. Más 10 seno de 120 grados J. Entonces nuestro vector normal de desplazamiento, 2 metros en I. Por lo tanto, J con I no va, pero I con I sí, y nos va a dar 1, igual que en el caso 2.
Entonces, trabajo va a ser igual a esta componente, que va a ser menos 5, porque me queda 10 dividido entre 2, menos 5 newtons, y multiplicado por 2 metros y. Entonces, menos 5 por 2, menos 10 julios. Entonces aquí el trabajo es negativo, quiere decir que está frenando el desplazamiento. Ese es el caso, por ejemplo, de las fuerzas de fricción que se oponen al movimiento de los objetos. Entonces aquí el trabajo se hace en oposición al desplazamiento. O al movimiento. Bien, en el caso 5, entonces es totalmente opuesto. Tenemos un ángulo entre ambos vectores de 180 grados. Tomemos el vector de distancia como 2 metros y la magnitud del vector F como 10 newtons. Entonces, igual que en los casos anteriores, vamos a escribirlo. En este caso, toda la componente está sobre las X, pero va en sentido negativo. No tenemos necesidad ni siquiera de colocarle negativo, porque ya sabemos que el coseno de 180 grados me va a dar menos 1. Entonces tenemos menos 10, el valor de la fuerza en newtons, y que desaparece obviamente porque I por I me da 1, por 2 metros, entonces tenemos menos 20 julios. Gracias por acompañarme. Recuerda visitar el siguiente video, en donde encontrarás el cálculo de trabajo a través de energía cinética, energía potencial y energía potencial elástica. Si te gustó el video, dale clic y compártelo con tus amigos.